4. La esperanza del cristiano. Frente a toda otra esperanza, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 1 Pedro 1, 19-20. Estos versículos de 1 Pedro son una joya bajada directamente del cielo como el lienzo para el apóstol, y son tan aplicables a cualquier grupo de cristianos en cualquier parte del mundo como lo son a este grupo a quien Pedro escribe. Los versículos encajarían en las necesidades eternas de una iglesia en Corea o entre los zulúes, los indios de Sudamérica o los judíos o gentiles de todo el mundo, porque no tratan de una verdad puntual, sino de una intemporal. El pasaje habla solamente de 3 personas, Dios, Cristo y nosotros. Como protestante en un Estados Unidos libre, tengo también libertad de hablar de cualquier tema del que me sienta capacitado de analizar. Podría dialogar acerca de arte, por ejemplo. Podría ponerme al tanto en la biblioteca y hablar extensamente acerca de arte o quizás de literatura. Me gusta hablar de John Milton porque lo disfruté mucho en mis años juveniles. No podría hablar de música. Podría ofrecer mis mal informadas opiniones sobre política y acontecimientos mundiales, y supongo que, si soy cuidadoso y usted tiene mucha paciencia, podríamos obtener algún beneficio de mi empeño. Sin embargo, no me importa decirle ahora que me encuentro embelesado por algo que creo que es nada menos que una pincelada divina. La eternidad está cada vez más ante mis ojos mientras oro, e incluso mientras pienso en temas religiosos. Me obsesiona una idea que se ha convertido en un pensamiento opresivo: la tierra está envejeciendo y el juicio se acerca, y solo un guiño del ojo de Dios la limpiará de todo lo que ahora vive en ella. Todos se imaginan que son muy importantes en el esquema cósmico. Pero solo un guiño del ojo de Dios, el movimiento de una de sus pestañas, y todos los que ahora vivimos, los más importantes, los anónimos y los totalmente desconocidos, seguiremos la ruta de la Tierra. Ni una sola de estas cosas que ahora son tan trascendentes importará. Todo aquel que vive en el planeta estará por muy corto tiempo en aterrador silencio, y verá exhibido ante sí el expediente de su vida. Desaparecerá todo lo que nos diferencia: raza, color, dinero o nivel social. Dios no verá nuestros diplomas, nuestras cuentas bancarias, ni el color de nuestra piel, sino que nos mirará únicamente como seres humanos, creados a su imagen, habiendo pecado y después habiendo sido redimidos, y con aquella redención a nuestra disposición, pero el hecho de que seamos salvos o no dependerá de nosotros. Esta esperanza de redención siempre está sobre mí como trasfondo para todo lo que digo, condicionando y determinando el tono y también la clase de material que elijo. Nuestro predestinado Salvador. Pedro expresa que Cristo, el Cordero, fue destinado desde antes de la fundación del mundo. La expresión, fundación del mundo, puede significar traer a la existencia cosas creadas u ordenar las grandes fuerzas salvajes dentro de un universo establecido. O puede significar ambas cosas. A veces quiere decir una o la otra, dependiendo del contexto. En ocasiones significa las dos, algunas veces no se sabe qué significa. Pero antes de que Dios creara tiempo, espacio, materia y ley para formar lo que llamamos el mundo, Jesucristo fue conocido de antemano y predestinado. En el principio, Dios tomó las vastas fuerzas salvajes que se mueven a través de sus mundos y las ordenó en un universo. Fue como si un relojero tomara las piezas de un reloj, todas esparcidas sobre la mesa, y mediante su conocimiento y habilidad las organizara de tal modo que, todas compactas y hermosas en una caja, dieran la hora del día hasta con fracción de segundos. De igual manera, Dios tomó esas vastas fuerzas y esta materia sin límites que había formado, y dentro del marco de espacio y tiempo las ordenó en el mundo. Antes de esto, Cristo era nuestro Salvador predestinado. Dios no se apresuró en aplicar primeros auxilios cuando el hombre pecó. A veces en nuestra búsqueda de una afirmación directa nos olvidamos y damos la impresión de que cuando el hombre pecó, Dios buscó un remedio. Esto no fue así. Antes de que el hombre pecara, ya se había provisto el remedio. Antes de que el paraíso se perdiera, el paraíso ya se había recuperado. Puesto que Cristo fue crucificado antes de la fundación del mundo y en la mente y el propósito de Dios, Cristo ya había muerto antes de su nacimiento. En el propósito divino, Cristo ya había muerto antes de la creación de Adán. En el propósito y el plan de Dios, el mundo ya se había redimido incluso antes de ser creado. El paraíso que se perdió no motivó a Dios a tomar alguna acción angustiosa para traer redención, sino que la pérdida del paraíso estaba prevista antes de que el mundo y el paraíso existieran. Dios ya había predestinado y previsto al Cordero sin mancha ni contaminación, y este propósito en la eternidad estaba en la mente de Dios. Aquel, sin espacio ni tiempo, en el espacio y el tiempo.
Este acontecimiento predestinado se manifestó en el tiempo. Fue predeterminado antes del tiempo, pero se manifestó en el tiempo. Es decir, el hombre pecó en tiempo y espacio, y por consiguiente el Eterno vino al tiempo y al espacio para deshacer lo que se había hecho en espacio y tiempo por medio de un hombre que había sido puro en espíritu. Puesto que había criaturas que pecaron en la carne, Dios mismo se hizo carne para poder acabar con lo que estaba destruyendo a la raza humana. Así que el sin espacio vino al espacio, y el Eterno vino al tiempo, y aquel que es puro espíritu sobre la materia tomó para sí un cuerpo material y vino para que el pecado del hombre, cometido en un cuerpo material, se pudiera redimir por medio de Jesucristo también en un cuerpo material. Da la impresión de que esto pudiera ser simplemente una repetición de la verdad ya conocida. Si alguna vez perdemos la capacidad de reflexionar en esto, estaremos en grave necesidad de analizarnos y de tener un avivamiento espiritual. Si alguna vez usted pierde el asombro del corazón solo al oír estas palabras, Cristo, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, si esas palabras dejan alguna vez de conmoverlo, entonces usted tiene el corazón endurecido. San Bernardo de Claraval fue un santo y maestro piadoso en la Francia medieval. Tuvo un discípulo en quien pensaba mucho y al cual enseñaba, oraba por él y le ayudaba. El discípulo, que superó a su maestro, llegó a convertirse en el Papa Eugenio III. Claraval le escribió una carta diciéndole, podrás ser papa, pero no creas que eso me afecta. El amor no sabe de cargos ni se puede conmover por la posición de algún hombre. El motivo de que te escriba es que cuando te conocí tenías un corazón ardiente y servías a Dios. Ahora tienes un gran trabajo, todo el mundo te rodea y tienes mucho que hacer. Lo que temo es que tu corazón se endurezca. Sí. ¿Quieres saber qué es un corazón duro? No me lo preguntes, pregúntale a Faraón. Él lo sabe. El mismo hecho de que creas que no tienes un corazón duro es suficiente evidencia de que ya lo tienes. Agradecería a cualquier hombre que me recordara que es totalmente posible que alguien que en los primeros días caminó humildemente con otros, desarrolle un corazón duro a causa de una posición elevada. Este antiguo santo de Dios vio lo que estaba ocurriendo y advirtió a su joven discípulo. Si estas sencillas y antiguas declaraciones convencionales de verdad bíblica no lo conmueven a usted, o no le afectan interiormente en algún grado cuando las oye, entonces es hora de que reconsidere con mucho cuidado su posición y escudriñe su propio corazón para ver si quizás eso ya ha tenido lugar. La dureza de corazón, de la cual habló Bernardo de Claraval, quizá ya se apoderó de usted y requiere en gran manera que le preste atención si usted de forma indolente está seguro de que esto no ha tenido lugar. Me gustan esas palabras en 1 Pedro 1:20, por amor de vosotros. ¿Cuál fue el propósito de todo eso? Bueno, fue, por nosotros. ¿Por qué nació Jesús? Por nosotros. ¿Por qué murió? Por nosotros. ¿Por qué resucitó? Por nosotros. ¿Por qué está a la diestra de Dios? Por nosotros. ¿Y por quién está Él haciendo intercesión ahora? Por nosotros. En el servicio público, trato de ser digno y no avergonzar a las personas con intimidades, pero cuando estoy con Dios, no titubeo para nada en volverme tan íntimo como mi fe lo permite. Cuando llegamos a las palabras, por amor de vosotros, no dudo en escribir exactamente eso en mi Biblia. Al revisar algunas de mis antiguas Biblias que se desgastaron tanto que debí dejar de usarlas, encuentro algunas anotaciones que casi me avergüenzan ahora por la simplicidad y la intimidad que yo mismo puse allí. Nunca olvidaré la primera oración que hice en público. Asistí a una cena de la iglesia y me pidieron que orara. Nunca antes había orado en público, así que me puse de pie y manifesté, Señor, bendice a los misioneros. Amén. Esa fue mi primera oración en público. Supongo que una gran cantidad de personas oran de modo tan general como esa oración. No le dije a Dios que misioneros ni pedí algo en particular. Solo me estaba saliendo de un apuro. Es posible pensar acerca de la redención como algo tan general, que no haya nada particular en ella. Repito, usted puede llegar a ser tan general que nadie conseguirá nada bueno de ello. Vosotros es un pronombre, por supuesto, que ocupa el lugar de un sustantivo, y ese sustantivo es usted. Si usted simplemente pone allí su nombre, éste lo representará a usted mismo. Así que todo esto de la predestinación, todo esto del propósito divino antes del tiempo, de esta venida al mundo del Cordero sin mancha y del derramamiento de su preciosa sangre, todo fue hecho específicamente por amor de usted. No es que no fuera hecho también para el mundo entero, pero fue hecho para usted. Algo puede ser para el mundo entero, sin que nadie se beneficie de ello. Por tanto, aunque creemos en la expiación universal de la sangre de Cristo, también creemos en una expiación específica, la que nos representa a usted y a mí. Nuestro nombre, nuestro número, nuestra talla.
Nosotros mismos podemos identificar que esta expiación se realizó para nosotros. En 1 Pedro 1:21 leemos, mediante el cual creéis en Dios. No puede haber verdadera fe en Dios aparte de Cristo. En el mundo, muchas personas creen en Dios. Esto se puede ver en los periódicos, en las revistas semanales y en muchos de nuestros libros más vendidos. Muchísimos libros religiosos se han vuelto éxitos de librería y se venden hasta en farmacias. Los editores aseguran que algo nuevo y maravilloso está ocurriendo. Las personas se interesan en la religión. Una revista publicó el concepto de que el mundo se podía salvar por medio de la religión y proporcionó varias religiones entre las cuales nombraba el cristianismo. Si la Biblia es el libro de Dios, y Pedro fue el apóstol de Dios, y si este Nuevo Testamento está divinamente inspirado, entonces me veo obligado a concluir que la verdadera fe en Dios solo puede venir por medio de Cristo. Cualquier otra clase de fe en Dios, o de creencia relacionada con Dios, es ilógica, imperfecta, pervertida y muy a menudo errónea. Podemos conocer con certeza algunos aspectos de Dios. Podemos conocer su eterno poder y su deidad. Los indios estadounidenses de pie en la orilla del lago levantan los brazos al Gran Espíritu, evocando su ayuda en su jornada de cacería. Esa era de alguna manera un enfoque de Dios y era cierta clase de creencia. Thomas Edison tiene fama por afirmar que creía que Dios era fuerza y que si lograra vivir lo suficiente creía poder inventar un instrumento bastante sensible para detectar a Dios. Esa era alguna clase de creencia en Dios. Los deístas, como Voltaire y otros, creían en Dios como un gran director, pero no un gran personaje. Esa era alguna forma de creencia en Dios. ¿Y los paganos? En su ceguera tienen algún tipo de creencia en Dios. Al final, cualquier creencia en Dios es mejor que no creer en Él. Eso es discutible, pero al menos por el momento le doy a usted mi declaración provisional de que es mejor creer en Dios en forma vaga y sombría que no creer que Él exista. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero es mucho mejor afirmar, mediante el cual, Cristo, creéis en Dios, 1 P. 1:21, usted cree en Dios no como un pagano, no como un indio estadounidense sobre la orilla del lago, no como un yogui que se mira la nariz y controla sus fuerzas corporales. Usted cree en Dios como aquel que resucitó a Cristo de los muertos y le dio gloria. Encontrará lo que eso significa en Juan 17:24. Jesús expresó, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La gloria, que Dios le ha dado a Cristo desde antes de la fundación del mundo, la restauró para él cuando lo resucitó de los muertos. Pedro sigue diciendo, que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esperanza es una palabra hermosa pero también algo traicionera, ya que es posible disfrutar de una esperanza nula que no tiene fundamento. Por ejemplo, un condenado programado para morir el próximo viernes, 1 minuto después de medianoche. Nunca cesa de esperar. Cree hasta el último momento que le conmutarán la sentencia o que le perdonarán. Con cada toque en la puerta de su celda los ojos le brillan con la esperanza de que esto signifique que el gobernador ha suspendido la sentencia o que al menos ha dejado fuera el aguijón de la muerte. Pero el condenado morirá, convencido hasta el final de que tal vez no muera, especulando en una esperanza que le fallará. La esperanza de este hombre condenado es traicionera. Más de una madre espera hasta el final que su hijo regrese, cuando todo el tiempo el muchacho ha estado tendido en el campo de batalla con el cuerpo físico ya en descomposición en algún rincón recóndito de un campo de batalla carbonizado. La esperanza de volver a ver a su hijo le falló, fue una esperanza traicionera, sin fundamento. Me es imposible continuar aquí sin recordar la famosa y conmovedora ilustración de Lord Alfred Tennyson, relacionada con la jovencita que esperaba que su amante marinero regresara del mar. Ella sabía exactamente cuándo se suponía que él llegara a la cabaña y se vistió para la ocasión. Tennyson narra con delicada alegría cómo la mujer se puso delante del espejo, se miró desde todos los ángulos y se dio ese último toquecito que ella sabía que a él le gustaba. El autor escribió, la pobre muchacha no sabía que, después del naufragio, las olas habían arrastrado el cuerpo inerte de su amado. La esperanza podría ser algo engañoso y traicionero, pero la verdadera fe nunca desilusiona porque está puesta en Dios, cimentada en su carácter, en sus promesas, en su pacto y en su juramento. Una promesa, incluso un juramento ante los tribunales judiciales, solo vale según el carácter de quien la hace. El carácter tiene que estar allí antes de que pueda haber promesa, juramento y pacto, y las Escrituras dicen que Jesucristo el Cordero nos lleva a una fe en Dios de modo que nuestra esperanza pueda estar en Dios. Si Dios es Dios, entonces nuestra esperanza es sólida.
Y los cristianos podemos andar con la absoluta seguridad de que todo está bien porque tenemos a Dios respaldándonos, su juramento, su pacto, su sangre para ayudarnos en la avalancha abrumadora. Puesto que Dios no puede jurar por algún otro, juró por sí mismo. La roca sólida, mi esperanza está basada en la sangre de Cristo y su justicia, no confío en las circunstancias, sino que descanso completamente en el nombre de Jesús. En Cristo, la roca sólida, estoy firme, todo lo demás es arena que se hunde. Edward Mote, 1797 a 1874, La roca sólida, 293, Himnario de adoración y servicio para la Iglesia, Escuela y Hogar, Chicago, OP, 1957. 5. Diferencia fundamental entre el creyente y el incrédulo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. 1 Pedro 1:22. Cuanto más conozco las Escrituras, más me satisface la lógica de la Biblia. Se mueve con magnífica precisión, y marcha como un ejército, esperando que usted se mueva con ella por medio del Espíritu Santo. A veces tendrá la libertad de hacer una divagación. Los escritos de Pablo están llenos de ellas. Los eruditos llaman elíptico al estilo del apóstol, el cual empieza diciendo algo, luego lo examina, ve algo más, pierde el hilo de su pensamiento y sale diciendo algo mejor. Él deja la declaración de lo que intenta para que se deduzca por sus palabras precedentes. Pedro hace lo mismo aquí en 1 Pedro 1:22. Cada vez que en la Biblia hay una afirmación completa, el pensamiento va siempre acompañado de una magnífica lógica. Habiendo hecho esto, o viendo que esto es verdadero para ustedes, por tanto, vean si algo más es cierto también. La Biblia nunca entra directo al corazón con una orden, sino que antes da la razón para ella. El Nuevo Testamento siempre brinda razones bíblicas para lo que exige. No hay nada caprichoso acerca del Espíritu Santo. Hay orden imperiosa, pero esta siempre proviene de alguna razón sensata y lógica de por qué es perfectamente natural y correcta, y de por qué debe resolverse. Por eso Pedro declara, habiendo purificado vuestras almas, amaos. La mayoría de las grandes religiones del mundo empiezan con lo externo. Es más, no logro pensar en alguna que no comience así. El punto de partida es por lo general la dieta, la vestimenta, las costumbres ascetas o la celebración de días. Luego se espera que, mediante la realización de actos externos, estos puedan obrar de algún modo en el corazón. Empezando con los dedos, esperan llegar al corazón. Comenzando con los dedos de los pies, creen poder alcanzar el corazón. Esas son las religiones del mundo. Si no fuera una tendencia demasiado importante, sería divertido ver en estos días a grupos tales como son los actores de Hollywood, artistas de discoteca y otros más acudiendo en masa al yoga. Todo el mundo quiere ser yogi. Los yogis, desde luego, son quienes comienzan por fuera y, mediante ciertas prácticas y posturas corporales, controlan la respiración. Después de tener la respiración bajo control, dominan los pensamientos y lentamente llegan al hombre interior. Esperan cambiar y purificar sus almas mediante algo que hacen de modo externo. Eso es exactamente contrario a las Escrituras. Empezar por fuera y luego llegar al centro es algo desconocido para el Nuevo Testamento. Esta era la diferencia entre nuestro Señor Jesucristo y los fariseos, quienes se preocupaban por lo exterior, mientras Jesús se especializaba en lo interior. Los fariseos creían que por practicar cosas externas podían cambiar su interior. Jesús conocía mejor las cosas y durante todo su ministerio desafió la posición de ellos. Él enseñó que era el corazón lo que importaba. Lo interno importa, y cuando lo interno está bien, lo externo se alineará perfectamente. Esta es también la diferencia con las doctrinas modernistas y las religiones neoliberales. Comienzan con entrenamiento y dan demasiada importancia a la educación religiosa. En el mejor de los casos, la educación religiosa es entrenar a hombres y mujeres para que piensen y actúen de modo correcto. Desde luego que no debemos desacreditarla, sino más bien anhelarla. Pero sin el secreto y misterioso cambio interior, todo este cambio exterior, a la larga será solo un desperdicio. Después de estudiar la Biblia, concluyo que la fe de Cristo empieza en el centro, en el corazón y la mente, y que obra en la conducta externa. Estoy seguro en concluir que si no se ha alcanzado el corazón, toda profesión religiosa es totalmente vana. Si se ha alcanzado el corazón, entonces la profesión religiosa cobra sentido. ¿No parece esto una trivialidad o un cliché religioso para que yo lo repita?
Lo que se oye mucho del evangelista promedio, y tiene razón en eso, es que si no se ha cambiado internamente usted puede unirse a todas las iglesias en la ciudad, bautizarse por todas las formas conocidas y celebrar todos los días festivos en el calendario cristiano y, aún así, estar perdido. El alma está dentro del individuo, la esencia de la persona, que es lo que importa. Sin duda la palabra, alma, aquí puede indicar e intentar referirse al ser interior completo. Sinónimos para alma serían el corazón o las riendas del hombre, pero significa el hombre interior total, y es este hombre el que se ha purificado. Existe una purificación de la profunda vida interior que es necesaria antes de tener cualquier derecho a creer que nuestra profesión religiosa sea válida. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo se purifica el hombre interior? La verdad acerca de la purificación. Los hindúes practican la purificación del alma bañándose en el río Ganges, pero el problema es que lo único que consiguen es un baño exterior. Quienes han visto a la Madre Ganges afirman que el baño no es gran cosa, porque Madre Ganges es un río demasiado sucio para limpiar a alguien. No nos reímos de los hindúes ni los menospreciamos, por la sencilla razón de que ellos están tratando de hacer lo correcto. Están buscando lo bueno en la forma equivocada, y nunca lo alcanzarán, así como alguien podría comenzar a manejar hacia Detroit pero dirigir erróneamente su auto hacia Omaha. La persona podría incluso ser sincera en su dirección equivocada, y algunos podrían sonreír tranquilamente por dentro, recordando la vez en que hicieron lo mismo. Un camionero contó un incidente que le ocurrió. El plan era que dos hombres se turnaran conduciendo el mismo camión. Había una litera donde uno dormía mientras el otro manejaba. De ese modo siempre había un chofer descansado. Este camionero estaba conduciendo en una ocasión mientras su compañero dormía en la pequeña litera detrás del chofer. Se dirigía al este, vio una estación de servicio, giró completamente haciendo una vuelta en U y estacionó. Llenó el camión con diésel, despertó a su compañero y dijo, «Es tu turno. Es hora de que conduzcas un rato». Se metió en la litera y se quedó dormido. 40 kilómetros después, el nuevo conductor descubrió que su amigo había hecho un cambio de sentido. El conductor era perfectamente sincero en sus esfuerzos, pero estaba totalmente equivocado. Iba en la dirección contraria, y debido al error debió conducir 80 kilómetros extra. Usted podría decir, pero él es un hombre bueno. Eso no cambia nada, el tipo estaba yendo por el camino equivocado. Pero él paga sus deudas y es fiel a su esposa. Eso no tiene nada que ver, el hombre viajaba en la dirección contraria y nunca habría llegado a la estación si seguía yendo en la dirección equivocada. Pero él es apuesto, y alguien con esa clase de cabello no se equivocaría. Sin embargo, cometió un error. Pero pertenece a la sociedad misionera y es miembro de la iglesia. No obstante, estaba yendo por el mal camino. Y no importa quién sea el que vaya por el mal camino, lo agradable que sea o cuán espeso sea su cabello, si va por el camino equivocado, su personalidad no hará que vaya por el camino correcto. A miles de individuos el diablo les ha girado el vehículo y ellos no lo saben. Están pisando el acelerador hasta el fondo y la están pasando muy bien, imaginando que están yendo a donde quieren ir porque progresan bastante. Pero no están yendo en la dirección correcta. El yogui que logra controlar su respiración y que puede manipular adecuadamente los músculos abdominales, que se hipnotiza y concentra sus pensamientos, está progresando bien, pero está viajando en la dirección equivocada. Está suponiendo la validez de una doctrina errónea en relación a que el corazón se purifica comenzando por fuera. En lugar de eso, las escrituras afirman que el corazón se purifica primero y todo lo demás viene después. ¿Cómo purificamos nuestro corazón? Obedeciendo la verdad. La obediencia purifica la fe. No se asuste por la palabra obediencia. Hoy por hoy no es popular, pero es una buena palabra, obedecer la verdad. Hay dos lados de la purificación, obedecer y creer. Hechos 15:9 expresa, purificando, Dios, por la fe sus corazones. Y en nuestro texto Pedro afirma, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Por tanto, tenemos la fe y las obras. Una verdad es del texto de Pedro y la otra del Espíritu Santo en el libro de Hechos. Aquí es donde nuestros críticos vienen y señalan una aparente contradicción, pero no la hay. Puedo ilustrar esto observando a la gaviota. Supongamos que alguien está haciendo un gran alegato sobre la hermosa ala derecha de esa ave. La gaviota tiene una de las alas derechas más graciosas que se hayan visto, explica la persona. Obsérvenla mientras extiende esa ala derecha, la lleva hacia arriba y afuera, y la bate, en realidad es muy graciosa. Un artista correría a traer su lápiz y bosquejaría la simetría y la belleza de esa ala.
A partir de ahí enseñamos la validez del vuelo por el ala derecha de la gaviota. ¿Ha notado alguna vez el ala izquierda de la gaviota? Pregunta entonces a alguien más. Es sencillamente hermosa. Usted es un hereje y un legalista que se atreve a mencionar que la gaviota tiene ala izquierda, replica el primer individuo. Vaya, toda nuestra iglesia está levantada sobre la doctrina del ala derecha. Escuchen esta discusión, interpela el crítico poniéndose de pie, se están contradiciendo mutuamente. No se puede tener una sin la otra. La afirmación de contradicción es ridícula, porque todo el mundo sabe que una gaviota no puede volar con una sola ala. Solamente aletearía en círculo y no despegaría del suelo. No existe una gaviota en ninguna parte del mundo que pueda volar con una sola ala. Daría vueltas y giraría en la otra dirección. Si tratara de volar con el ala derecha se iría hacia la izquierda, si intentara volar con el ala izquierda se iría hacia la derecha, pero estaría donde empezó después que terminara de aletear. Este es el problema hoy día en nuestras iglesias. Tan pronto como usted se une a la iglesia le dan 5 funciones, se convierte en presidente de un comité y se aleja. Las personas se desgastan aleteando el ala izquierda. Pero hábleles de un nuevo nacimiento, de la purificación interior, de una renovación del alma, y no saben qué les está diciendo. Nuestro grupo se especializa en alas izquierdas y no creemos mucho en la actividad. Solo creemos en creer. Pero si usted cree en la Biblia en vez de creer medias verdades, verá que cuando alguien expresa, somos purificados por fe, y otro dice, somos purificados por obedecer, no se están contradiciendo, sino que simplemente le estarán dando ambas alas del ave. La fe debe tener obras para no aletear en círculos. Y las obras deben tener fe para que no sean muertas. De modo que por las obras y la fe seguimos adelante. A Hebreos 11 se le llama el capítulo de la fe, pero ¿se ha dado cuenta de que también es el capítulo de las obras? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, v4. Lo ofreció por fe, pero lo hizo por obediencia a alguna revelación que Dios le había dado. Por la fe Enoc fue traspuesto, v5, pero también por obras agradó a Dios hasta que ya no estuvo más. Por la fe Noé preparó el arca, v7, y la preparó mediante obras. Se necesitó trabajo para construir el arca. Si Noé se hubiera sentado en un caballo de madera, hubiera amontonado la ropa a su lado y hubiera dicho, solo. Estoy creyendo, nunca habría construido el arca. Pero llamó a sus carpinteros. Extendió los planos y se puso a trabajar. ¿Piensas salvarte construyendo un arca? Habría dicho alguien al pasar. No eres un cristiano del Nuevo Testamento, eres un legalista, estás mezclando obras con fe. No, pudo haber respondido Noé. Estoy obedeciendo a mi fe haciendo lo que se me dijo. Por tanto, Noé construyó un arca. Sigamos la línea en el capítulo de la fe, Hebreos 11, hasta llegar a Abraham. Por la fe Abraham salió, v8, pero salió por fe. Gedeón hizo cosas por fe, pero también las hizo mediante obras. En realidad se ciñó la espada y salió. Luego estuvieron Barak y Sansón. Sansón se pudo haber sentado ocioso, pudo haber mirado al cielo y haber dicho, estoy creyendo, y los filisteos se le hubieran arremolinado alrededor. Pero él agarró la quijada de un asno y mató unos 1000 filisteos. Después estuvieron Jefté, David y Samuel, y así sucesivamente. Hebreos 11 no solo es un capítulo de fe, sino también un capítulo de obras. Dios nunca hizo todo un capítulo de un ala solamente. Puso la otra ala aunque esto no sea fácilmente visible. Alguien podría cuestionar, eso es enseñar el poder de la naturaleza humana para hacer lo bueno. No, no es así, porque Pedro afirmó que es mediante el Espíritu. Dios nunca ordena justicia sin darnos el poder para ser justos. Así que es por medio del Espíritu Santo. El verdadero cristiano, que ha sido renovado por dentro y que ha purificado su alma, no tiene confianza en la carne. Sabe que la carne no le llevará a ninguna parte. Sabe que las obras de la ley las podemos cumplir quienes caminamos en el Espíritu y no en la carne. Amor verdadero. Pedro sigue diciendo, para el amor fraternal no fingido. ¿A qué lleva todo esto? Las palabras no fingido son interesantes. En su mayor parte, la sociedad no regenerada finge su amor. Los políticos fingen su amor, besarán al bebé que usted tiene y hasta le besarán a usted la mano. Sonríen, visitan, viajan por ahí, hacen recorridos rápidos, ondean la bandera, citan a Lincoln y todo por conseguir votos. Lo aman mucho a usted. Cuando lanzan sus discursos se refieren a usted con afecto baboso porque usted tiene el poder soberano de poner una X después de los nombres de ellos en la papeleta de votación.
A menudo pienso en cómo algunas de esas lúgubres lágrimas que los dirigentes sindicales derraman sobre los pobres, los explotados y los oprimidos son lágrimas de cocodrilo porque esos dirigentes reúnen personas, las convocan a la huelga, las engañan y las tratan como marionetas mientras se pasean montados en Cadillacs nuevos. Los sindicatos son algo bueno si se manejan con cuidado. Siempre he creído eso. También creo que se pueden convertir en maldiciones cuando están en manos de tipos que únicamente afirman amar al público pero que, en realidad, aman sus bolsillos y su propio poder. Luego está el vendedor. Un vendedor llega a su puerta después de averiguar el nombre suyo en la puerta vecina y dice, S.R. Jiménez, cuánto me alegro de verla. Él averiguó en la puerta de al lado quién es usted y preguntó por su familia. Entonces indaga, ya volvió Jaime de la guerra, pero solamente porque desea venderle algo. En su mayor parte, el mundo no regenerado finge su amor, excepto para su propio círculo minúsculo. Pero el Espíritu implanta en nosotros verdadero amor. El amor no fingido de los hermanos en el Espíritu y el amor de un cristiano constituyen amor real. Recuerdo una iglesia que visité hace años. Me acababa de sentar en la parte trasera y miraba directamente adelante, esperando que la reunión comenzara. Pronto el pastor se me acercó y me halagó servilmente. Usted habría creído que yo era el hermano gemelo de Eisenhower perdido por mucho tiempo. El hombre no sabía quién era yo, y me dijo, estoy muy contento de que hayas decidido buscarnos. Pero yo no los había buscado, solo había ido a la iglesia, y no acepté aquello porque era exagerado. Cuando usted me ama demasiado, usted me preocupa. Ámeme lo suficiente y todo estará bien. No me ame en absoluto y oraré por usted. Cuando se trata de amor servil, es amor fingido. El Espíritu Santo nos brinda amor verdadero, el cual no siempre adula a su objeto. El amor verdadero a veces reprende. El libro más espectacular del Nuevo Testamento es la primera epístola de Juan. El apóstol del amor también pudo ejercitar la vara de modo más vigoroso que cualquier otro. Así que el amoroso Juan podía poner las cartas sobre la mesa cuando era necesario. Las Escrituras afirman, Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere, pr. 3:12, amaos unos a otros, 1 P1:22. Evidentemente este amor no es una planta silvestre que crecerá por sí sola. Se encuentra allí en el corazón mediante una plantación divina, pero debe cultivarse. Los dientes de león crecen sin ser cultivados, pero al amor hay que cultivarlo. El corazón humano debe cultivarse. Debemos trabajar en él. Debemos orar, escudriñar la palabra, obedecer, creer y humillarnos. Debemos abrir nuestras mentes al Espíritu Santo que llega para poder cultivar el amor y ver que nos amamos unos a otros. ¿Cómo? De corazón puro. Ninguna otra clase de corazón puede amar de manera pura, porque para que el corazón ame de forma pura debe amar sin egoísmo. El amor sin egoísmo no se aprovecha de su objeto ni pide nada a cambio. Eso es tan noble que el mundo moderno sabe poco o nada al respecto. Pero sale de un corazón puro. Este amor verdadero se debe demostrar entrañablemente. Dios detesta todo lo que es a medias, detesta a las personas de doble ánimo. Así que dijo, vosotros los de doble ánimo, STG 4:8. Alguien de doble ánimo es a medias en un sentido y a medias en el otro. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, STG 1:8. Dios detesta a los de doble ánimo y declara, el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, VV. 6-7, tenga usted alguna clase de ánimo. Decídase por uno, pero que sea de una sola clase. No permita que sea un ánimo dividido, porque eso es lo que significa de doble ánimo. A algunas personas en el país se les llamaba cristianos de domingo. Su religión solo era una aventura dominical, y los demás se burlaban de ellos diciendo que colgaban la religión con el traje nuevo en el armario cuando llegaban a casa el domingo por la noche, y no se lo volvían a poner hasta la mañana del domingo siguiente. Eso es ser de doble ánimo. Dios aborrece el doble ánimo porque no es verdadero. Él afirmó que debemos amar entrañablemente de corazón puro. Amor entrañable, amor ardiente, amor ferviente. Dios dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue torta no volteada, Os 7:8. De niño me preparaban tortas de trigo sarraceno, y sé lo que es una torta no volteada. Está totalmente asada solo por un lado. El Señor detesta cosas medio asadas. Las quiere bien cocidas. Luego Pedro habla acerca de ser tibio. ¿Está una botella medio llena de algo o medio vacía? ¿Es el agua tibia medio caliente o medio fría? ¿Es un cristiano a medias un medio pecador y un medio cristiano?
No lo sé, pero si sé esto, Dios erradicará todo esto. Él no tendrá nada que ver con medias tintas. ¿Dice Dios que debemos estar llenos de la plenitud de la mitad de Él? No. Si Dios dijera algo así, no sería Dios. Llenos de toda la plenitud de Dios, manifestó Él, no llenos de media plenitud. El Señor no tiene nada que ver con cosas medio llenas. Él nos da un día entero, no medio día, nos da una personalidad íntegra, no media personalidad, ánimo entero, no medio ánimo, salvación completa, no media salvación. Y Él espera que nuestro amor sea total, ferviente y no medio frío. Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ap. 3:16. Piensen en esto. Miren que sus almas se hayan purificado al creer la verdad mediante el Espíritu para una cosa, amar a los hermanos. Velen porque el amor actúe y porque se amen de veras unos a otros entrañablemente de corazón puro. 6. El cristiano pone de lado ciertas cosas, desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. 1 Pedro 2, 1, 3. Muchas palabras no son más que rellenos. Son conjunciones, aunque los gramáticos no las llamarían así. Solo conectan, pues, por tanto, y expresiones similares están entre ellas. Pero cuando el Espíritu Santo usa, pues, por tanto, o, mientras que, siempre debemos mirar lo que viene antes, porque, pues, significa debido a lo que ya se dijo. Desechando, pues, toda malicia, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Tenemos la conexión ahí si ponemos atención a la palabra, como. Pedro afirma que hemos nacido de nuevo, un término biológico que tiene que ver con nacimiento, vida y organismos. No se trata de un término poético ni legal, sino de uno biológico. Pedro era seguidor de nuestro Salvador y posiblemente estuvo presente cuando él lo dijo en el magnífico 3 capítulo de Juan, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, v3. Pedro recordó eso y repitió, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, 1 P1 23. Él enuncia. Aquí, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Este nacimiento celestial contrasta con todos los demás nacimientos terrenales. Hay una ciencia, si es que usted desea llamarla ciencia, o al menos un subtítulo debajo de ciencia, llamada eugenesia. Un gran exponente de la eugenesia fue Albert Wickham, el cual cuando era un hombre más joven y vigoroso escribió bastante acerca del tema. La eugenesia significa simplemente que aplicamos a la humanidad el mismo sistema que aplicamos al corral. Si un granjero quiere buen ganado, engendra de padres cada vez más selectos, y esta es la ciencia de la eugenesia. La eugenesia fue muy fuerte durante un tiempo, pero luego se extinguió. Adolfo Hitler la tomó en serio y creyó en la superraza. Incluso fue tan lejos como para declarar que ciertos hombres selectos deberían elegirse de entre la población para ser los padres de todas las generaciones. De esta manera, usted aumentaría su estirpe y acrecentaría el nivel, engendrando de especímenes de alta calidad. Esto es algo conocido para los granjeros, pero Hitler lo aplicó a la humanidad. La ciencia de la eugenesia, aunque no tan burda como lo expresado, enseñaba sin embargo que debíamos elegir solamente esos padres y esas madres de entre la población general que tuvieran tal salud y tan buen semblante que quisiéramos que engendraran las generaciones futuras. Por supuesto, eso significaba que cualquiera que tuviera algo inadecuado, en cuanto a apariencia o salud, quedaría sin descendencia por ley. Así que eso es la eugenesia. Pero demos incluso por sentado que eso pudiera suceder. Aunque a todos los hombres que midieran menos de 1,80 m se les declarara legalmente célibes y se les prohibiera casarse, y toda mujer joven que tuviera algo malo con los ojos o cualquier otro defecto, sería obligada a quedarse sin hijos, y todos los futuros estadounidenses llegaran a ser prototipos perfectos, dos cosas resultarían ciertas de esos superbebés: se corromperían y finalmente morirían. Corrupción y mortalidad son dos palabras que el diablo puso en este mundo, y no podemos escapar de ellas. Se podría crear una raza de gigantes, pero después que siguieran su curso todos morirían, todos se corromperían. El Espíritu Santo contrasta aquí el nacimiento de arriba con cualquier nacimiento de abajo, diciendo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque,
Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre, incluso la gloria de la eugenesia, como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. 1 P1, 23-25. Es necesario que Dios ponga eternidad en algo. Se necesita que Él dispare el elemento básico de eternidad en algo, y si no lo hace, las dos palabras malditas se asentarán sobre ella, mortalidad y corrupción. Trátese de una raza de personas sencillas como nosotros, o de una raza superior correspondiente a superhombre soñada por Nietzsche, Hitler o Wickham, morirá en algún momento, porque está escrito, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. 9:27. Los padres más ricos en este mundo moderno, los mejor educados y aquellos con el coeficiente intelectual más elevado podrían sostener en sus brazos a un bebé que podría tener un futuro maravilloso, con buena salud e inteligencia, y con acceso a todas las oportunidades para el mejoramiento intelectual y cultural. Sin embargo, el Dios Todopoderoso ha decretado, el alma que pecare, esa morirá. Es 18:4. Los padres más cultos y sanos no pueden quitar del corazón de su bebé la palabra muerte. Por mucho que lo amen, que lloren y que lo inunden con sus lágrimas, no pueden quitar la palabra mortalidad de la vida del bebé, porque la mortalidad y la corrupción permanecen. Estas siguen, como una sombra negra, a todo ser humano. Estas nubes gemelas, mortalidad y corrupción, reposan sobre el tocador perfumado de toda actriz de Hollywood. Descansan como nubes gemelas de fatalidad por encima de la silla de la Casa Blanca donde se sienta el presidente. Si solo pudiéramos ver, donde quiera que se encuentren seres humanos, distinguiríamos a estas dos nubes llorosas por encima de ellos. Mortalidad y corrupción son palabras que suenan bien, pero no dejan de significar morir y pudrirse. Palabras incorruptibles. Las palabras latinas tienen siempre una manera de resonar como una caja musical y expresan algunas cosas hermosas que sin embargo son terribles. Por tanto, los hombres mueren y se pudren, y el Espíritu Santo contrasta el nacimiento que muere y se descompone con el nacimiento que es incorruptible y nunca muere. Gracias a Dios. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Debido a que esto es verdad, dejamos a un lado toda maldad, que es lo que significa aquí la palabra malicia. He estudiado esto con mucho cuidado y he examinado las palabras, consultándolas y orando para poder comprender la verdad. He examinado la palabra, desechando, que Pedro usa en este versículo. ¿Qué quiere decir realmente el apóstol? El uso que él hace de esta expresión puede significar una de dos cosas, quitar y cambiar, como se hace con la ropa, o limpiar la contaminación, como sería lavar una prenda. Por tanto, lo que Pedro está diciendo es, erradicar la maldad, quitándola y arrojándola de usted, o purgándose de toda malicia. Esto es algo que usted y yo podemos hacer. El cristianismo débil dice que no se puede hacer nada, pero la palabra de Dios no está de acuerdo con eso. Si usted lee su Biblia, será lo suficientemente perspicaz para interpretar lo que Dios declara acerca de estos sujetos que se dan por sentado. En deseche, usted es el sujeto de la frase. Usted es quien activa el verbo. Usted es la persona que ejecuta la acción. Usted es el sujeto de la frase. Dios dice que esto es algo que podemos hacer. Alguien podría cuestionar, Sr. Touser, ¿cómo puede un hombre limpiarse el corazón? ¿Cómo puede purgar su propia alma? Yo podría preguntarle a usted cómo puede un hombre lavarse las manos. No puede hacerlo, solo puede exponer las manos al agua y al jabón, y estos harán la limpieza. Si no se expone al agua y al jabón no quedará limpio. Igual que un hombre queda limpio al lavarse las manos y sin embargo no puede lavarlas sin algo más, así el corazón del hombre es limpiado cuando se limpia a sí mismo, pero no puede limpiarse a sí mismo sin algo más. No hay contradicción aquí, simplemente una cuestión de entender. Cuando usted dice a su hijo, Juanito, lávate las manos antes de sentarte a cenar, el chico desaparece y vuelve pronto con las manos limpias. Poco antes, estas no habían estado tan limpias. Bueno, ¿se lavó Juanito las manos? No, y sí. Se las lavó poniéndolas en contacto con agua y jabón, los cuales hicieron la limpieza. Dios dice al pecador, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, St. 4:8. ¿Qué quiere decir? Antes de sentarse a la mesa del Padre, vaya y lávese las manos, y sin embargo el pecador no se las puede lavar. Ni toda el agua del mundo puede limpiarlo, solamente la sangre de Cristo puede hacerlo. ¿Por qué entonces se le ordena hacerlo? Por la misma razón que a un niño se le dice que vaya a lavarse.
Hay agua que lo limpiará, pero si él no usa agua y jabón, sus manos seguirán sucias y aunque se las frote solo frotará la suciedad. Por eso, cuando quienes somos religiosos oímos la voz de Dios diciéndonos que desechemos toda impureza, nos apresuramos a ponerla a un lado y no vamos a donde está la sangre o la limpieza. Solamente la sangre de Jesucristo puede limpiarnos, pero si renunciamos a ir a esa sangre estaremos inmundos para siempre. Desechemos toda impureza. He aquí lo que Dios dice que es aquello de lo que debemos limpiarnos o quitarnos como ropa sucia, debemos quitar de nosotros toda maldad. Maldad significa todo vicio, y vicio significa cualquier cosa que no sea virtud. Los liberales se hacen daño precisamente aquí. A veces, cuando hablo con estudiantes, muevo la cabeza de lado a lado y me alejo sintiendo como si alguien me dijera, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia, PR 14:7. En lugar de volverse de toda maldad, ellos preguntan, ¿qué es maldad? O, ¿qué es virtud? Un cristiano sincero nunca debe hacer preguntas hipotéticas. Un niño, hambriento como un par de osos, va directamente a la mesa y le dicen, Juanito, no puedes comer así, ve a lavarte. ¿Qué pensaría usted si él se detuviera y expresara, mamá, ¿me podrías definir qué es suciedad y qué quieres decir con eso? De inmediato usted llevaría al muchacho al baño, ¿no es así? Sin embargo, a Dios lo tratamos igual. Él nos dijo, líbrense de todos sus vicios, pero escribimos libros para mostrar que es vicio, y escribimos capítulos para mostrar que es virtud, y cuando todo ha terminado estamos exactamente donde nos hallábamos antes. Sócrates, el filósofo chato de Atenas de hace siglos, tenía un gran sentido del humor así como una mentalidad muy profunda, solía juntar a su alrededor a varios compañeros jóvenes y dar una caminata. Uno de esos sujetos jóvenes era Platón. Valdría la pena que usted se sentara por un momento a leer algunos de esos extensos diálogos de Platón. Constituyen las palabras y los hechos de Sócrates. Uno de esos diálogos tenía que ver con la amistad. Ellos caminaban y hablaban, andaban, se sentaban y se levantaban, hablaban y caminaban un poco más, y todo el tiempo que andaban estaban hablando, ¿y de qué cree usted que hablaban? Hablaban de la amistad y se preguntaban qué es amistad. Alguien sugeriría que la amistad era esto, y otro diría que era algo más. Entonces Sócrates entraría tranquilamente en acción, devastaría ese argumento y mostraría que esa no era amistad del todo. Y cuando habían terminado con el tema y estaban agotados y hambrientos, aún no habían llegado a ninguna conclusión. Sócrates reía y decía a los jóvenes estudiantes que le rodeaban, no es asombroso que seamos tan buenos amigos y sin embargo no sepamos qué es la amistad. Todos eran buenos amigos del filósofo, pero ninguno sabía la definición de amistad. Es perfectamente posible que un hombre erradique todo vicio y dedique su vida a cultivar santas virtudes, y que no sepa filosóficamente qué es vicio y virtud. No es necesario saberlo. Todo cristiano nacido de nuevo conoce la virtud y el vicio por la luz de la conciencia y la clara iluminación de las Escrituras. La luz de la conciencia, si no está degradada por la mala educación, nos podría decir qué es vicio y qué es virtud, y lo sabremos si sometemos nuestra conciencia a la búsqueda disciplinada de las Escrituras. Sabremos qué es correcto y qué es erróneo para nosotros, sin conocer de manera filosófica la definición de correcto o erróneo. Yo podría agregar junto con Sócrates que es maravilloso lo santo que puede llegar a ser un individuo sin que él sepa qué es la santidad. Por tanto se dice, abandone todo vicio. No discuta al respecto, solo abandónelo. Erradique todo engaño. Luego Pedro pide desechar todo engaño. La palabra, engaño, viene de un cazador que con cebo atrapa a un ave. Pero tomemos el ejemplo de un ratón. Todo ratón cree por unos terribles segundos que la dueña de casa lo adora porque le pone un festín de queso por delante y a él le encanta el queso. Supongamos que a dos ratones filósofos se les ve rondando por la cocina de camino a algún lugar, discutiendo la mala opinión que han tenido de la dueña, y luego ven este fabuloso y suculento festín de oloroso queso esperándolos allí. Juzgamos mal a esta mujer, diría uno de ellos, la señora realmente se acuerda de nosotros, que Dios la bendiga. Hasta nos puso un poco de comida. Observa ese queso, manifestaría el otro si fuera tan sabio como debería ser. Yo conozco a esa dama, y sin duda no puso ante ti una comida sino una carnada. Esta no es comida, es un cebo. He juzgado mal a toda la especie humana, diría el testarudo. Ya que esto fue colocado para mí. ¡Sas! Y todo acaba para ese ratón. Al día siguiente lo recogen, una víctima más de su propia credulidad. Engaño es la palabra bíblica para carnada de ratones, desechar todo engaño.
En otras palabras, no poner una cosa por otra con el fin de engañar a alguien, sino ser exactamente lo que uno es. ¿No es maravilloso eso? Tan práctico que constituye buen sentido. Los fariseos fueron los individuos más astutos de todos en la historia, ya que le hacían una pregunta a Jesús y luego seguían con otra, ocultando por debajo el cebo todo el tiempo para poder atrapar algo que saliera de la boca del maestro. Sin embargo, Jesús usó las palabras de ellos para atraparlos. Los fariseos ponían la trampa delante del Salvador, pero él nunca cayó en ella. El cristiano nunca debe decir una cosa para querer decir otra. Ni debe querer decir otra cosa cuando dice algo, y nunca debe engañar ni tener doble discurso, sino que siempre debe ser lo que es y querer decir lo que dice. Los cuáqueros reaccionaron violentamente ante el discurso descuidado de su época entre cristianos y exageraron tanto que ni siquiera usaban las palabras señor, señora, maestro o maestra. Decían, no sabemos si él es un maestro, sencillamente le llamaremos Juan. Debido a que los cuáqueros no creían en dar títulos que pudieran mal informar, ni siquiera decían ustedes, porque eso era plural, decían tú o vos, en lugar de ustedes, porque según ellos, él no se refiere a dos personas sino una. Llevaron eso tan lejos que significó ser esclavos de las palabras. Nunca deberíamos caer en la esclavitud a las palabras, sino que éstas deberían significar exactamente lo que decimos. Es totalmente posible para los cristianos caer en la esclavitud del lenguaje y en lo que alguien llamó la tiranía de las palabras. La hipocresía se encuentra cerca del engaño, pero no es lo mismo. Hipocresía es actuar con el carácter de otro, fingir ser lo que no somos o fingir no ser lo que somos. Un verdadero cristiano nunca oculta nada porque no necesita ocultar nada. Si hay algo en su vida que usted deba esconder, entonces no está viviendo la clase de vida que debería estar viviendo. Ningún cristiano, si está bien con Dios, debería alguna vez ocultar algo en su vida. Eso no significa que yo deba publicar cuánto pago del impuesto sobre la renta o que deba contarle a todo el mundo las embarazosas intimidades que son parte de cualquier vida humana. Ese es otro asunto. Significa más bien, en cuanto a conducta moral se refiere, que no hay nada que ocultar. No sea hipócrita, pero sea exactamente lo que usted es. No finja ser lo que no es, y no finja no ser lo que es. Deshágase de toda envidia. Busqué la palabra, envidia, en uno de los mejores comentarios en el mundo, precisamente un buen diccionario antiguo. Llegué a la palabra, envidia, y me pregunté qué dijo Noah Webster acerca de ella. He aquí lo que dijo. Aunque nos podría hacer retorcer a algunos, esto es lo que afirmó: envidia, disgusto, mortificación, descontento o malestar al ver la excelencia o buena fortuna de otra persona. Es cuando usted ve a alguien más teniendo excelencia o buena fortuna y se siente inquieto, descontento, mortificado o disgustado. Eso se llama envidia. Podría ser que a alguien le pidan tocar un solo en la reunión de la iglesia y otro solista lo vea y sienta brotar de inmediato dentro de él disgusto, descontento y malestar. Un hombre recibe una invitación a una iglesia grande y otros miembros de la junta sienten contrariedad, desagrado e intranquilidad. Un sujeto adquiere un auto grande y otro siente disgusto, mortificación y molestia, y así sucesivamente a través de todas las ramificaciones de la vida humana. Envidia es sentir descontento cuando algún otro recibe elogios. He observado que la envidia nunca cruza una línea. Un hombre es pintor, otro pianista, el pintor oye que elogian al pianista sin un murmullo de descontento. Solo puede unirse al elogio. No le importa, porque él es un pintor y el pianista está fuera de su campo. Pero si otro pintor es elogiado en su presencia, es muy probable que sienta que surgen emociones de descontento, disgusto e inquietud porque la persona elogiada está en su campo. Usted puede elogiar hasta el cielo a un político y eso no molesta a un cantante, pero si elogia a otro cantante el sujeto se podría retorcer. La incomodidad aparece cuando a alguien en nuestro campo de interés le dan un lugar que a nosotros no nos han dado. El Espíritu Santo dice que nos deshagamos de todo eso. ¿Qué va usted a hacer al respecto? ¿Qué va a hacer con la suciedad del corazón? Expóngala ante la sangre del Cordero y al poder del Espíritu Santo. Deseche toda maledicencia. A menudo pienso en el humor sabio que tiene el idioma español. La palabra chisme constituye, por supuesto, maledicencia. Un chisme se define como algo que difama, desprecia y murmura. Separemos esas palabras y analicémoslas un poco. Veamos primero el verbo difamar. Fama, desde luego, es una alta reputación que alguien tiene, y luego alguien llega y lo difama. Acaba de cortar los cuernos, descuerna esa fama y entonces tenemos el verbo difamar.
Esa es una palabra casi cómica y sin embargo cuán terrible es que haya personas que no pueden permitir que se hable bien de otra en presencia de ellas. Dirán algo como, bueno, eso es cierto, pero, y luego empiezan a denigrar al individuo. Por tanto, un difamador es alguien que destruye la fama de otros. Después viene la palabra, despreciar. Habla de un individuo que es grande y llega a otro y lo menosprecia. Nada avasalla más a una persona que ser rebajada por unos matones. Incluso entre cristianos hay aquellos que se gozan tremendamente en humillar a otros. Ven que alguien trata de hacer algo, tal vez estén un poco llenos de sí mismos, y se sienten obligados a tomar a esa persona y menospreciarla todo lo posible. Sin duda algunos individuos necesitan un poco de desprecio, pero hay de quien se toma esa responsabilidad para sí. Luego está el verbo, murmurar. Siempre he creído que Dios debe haber tenido algo que ver con la creación de esa palabra. Murmurar significa morder por la espalda. Si usted trata de morder a alguien por delante, primero debe enfrentar ojos furiosos y 2 puños, pero es bastante seguro morder por detrás, así que murmuramos por detrás. Estoy seguro de que si la iglesia típica sacara a los envidiosos, difamadores y murmuradores, habría un avivamiento de la noche a la mañana. Murmuramos, difamamos, menospreciamos y envidiamos, y después piadosamente culpamos de nuestros problemas a los liberales y modernistas. Ningún liberal o modernista causa problemas a una iglesia evangélica típica. Ambos morirían porque el ambiente les parece demasiado extraño. Lleve a un modernista a una iglesia evangélica y déjelo suelto por un rato y pronto buscará esconderse porque el ambiente no es propicio para el modernismo. El sujeto no podría vivir en ese ambiente porque lo encuentra extraño. No podemos culpar a los modernistas por el estado en que nos hallamos espiritualmente. Debemos culparnos porque somos culpables de engaño, hipocresía, envidia, difamación, menosprecio y murmuración. Palabras por medio de las cuales crecer. Pedro concluye el versículo 2 con las palabras, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Los pecados que describe el apóstol son como las enfermedades infantiles que retardan el crecimiento y amenazan la vida. Dijo que los desechemos y sanemos, para luego proceder a vivir por la leche pura de la palabra. La expresión traducida, no adulterada, es un tanto difícil. Pedro utilizó una palabra griega. Tenemos la expresión, no adulterada, en nuestra versión Reina Valera 1960, y los traductores han tenido dificultades con ella. Otras versiones la traducen pura. Un estudiante y traductor se topó con esta expresión y dio la mejor explicación que he oído alguna vez, pura, se podía aplicar a la leche. Mientras el hombre estaba de visita en Atenas, Grecia, observó que por la calle venía un vagón de leche arrastrado por un burro, y en el costado del vagón había un letrero escrito en griego. Al ser estudiante de este idioma, podía leerlo. El letrero decía, compañía tal y cual, solamente vendemos leche pura. El estudiante captó el mensaje al instante. Supo lo que esto significaba, leche sin adulterar. No había agua extra en esta leche. Eso es lo que Pedro quiso decir cuando usó la antigua palabra griega. Expresó, aliméntense con la palabra de Dios no adulterada. Sin haberle agregado agua. Sin diluirla. Es decir, dejar que la palabra de Dios nos diga todo lo que dice. Sin escoger solamente los versículos alegres. Sería sorprendente repasar algunas Biblias y descubrir cómo subrayamos solamente los versículos que transmiten alegría. De vuelta al antiguo Israel, 2 grupos se levantaron en 2 diferentes montes y dijeron, amén, a la lectura de las Escrituras. En una montaña estaba un grupo y en otra el otro grupo. El anciano hombre de Dios leería todas las bendiciones y su grupo exclamaría, amén. Luego leería las maldiciones y los de la otra montaña expresarían, amén. Después leería algunas bendiciones más y el primer grupo gritaría, amén. Entonces leería algunas maldiciones más y el segundo grupo declararía, amén. Ellos tomaron toda la palabra de Dios, tanto las bendiciones como las maldiciones, tanto la amonestación como el aliento, tanto los azotes como el consuelo, la tomaron toda. Nosotros también debemos tomar toda la palabra sin contaminarla con nada. Desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nuestro crecimiento debe ser por medio de la palabra, y esta será la proporción exacta para la dieta que seguimos. A veces he tenido ocasión de aconsejar a un reincidente. Yo podría afirmar que este es un caso raro, pero cuando un individuo ha recaído y acude a mí, por lo general sigue el mismo patrón. Ya no puedo orar, me estoy volviendo negligente en la forma en que vivo, ya no me importa ir a la iglesia, expresa. ¿Lees las Escrituras? Pregunto generalmente. No, ya no,
no tanto como solía hacerlo, es su respuesta casi siempre. Ese es el problema. El niño que no lee la leche pura de la palabra se debilita y decae. Si nos alejamos de la palabra podemos esperar que todo tipo de sufrimiento se apodere de nosotros, pero la palabra no adulterada de Dios nos ayudará y nos fortalecerá. Así que debemos comer la palabra y obedecerla, y como resultado de eso creceremos.